El arte surge en el Paleolítico Superior, hace 40.000 años aproximadamente, de la mano del hombre anatómicamente moderno, del Homo sapiens, es decir, de nuestra especie. Francisco Javier Muñoz y José Manuel Quesada son profesores de prehistoria en la UNED y nos proponen acercarnos hoy a esas primeras manifestaciones del arte prehistórico, en concreto a las del arte mueble o mobiliar. José Manuel, Paco, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, si hablamos del arte de la prehistoria, tenemos que hablar de dos tipos de arte, el arte mueble y el arte parietal. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el llamado arte mueble. Me gustaría, José Manuel, que nos explicases en qué consiste, porque no creo que tenga nada que ver con la ebanistería, ¿no? No, qué va. Bueno, hasta cierto punto, ¿eh? El arte mueble es el contrapunto al arte parietal. El arte parietal se realiza sobre las paredes, eso es lo que significa parietal, y el arte mueble o mobiliar se realiza sobre pequeños objetos que son portátiles, que se pueden mover, eso es lo que significa mobiliar. Básicamente la temática es muy parecida, pero el objeto, el soporte sobre el que se realiza es radicalmente distinto. El arte parietal sobre paredes, el arte mobiliar sobre hueso, marfil, plaquetas de barro, son pequeños objetos que se pueden mover de un lado a otro. Y Paco, ¿qué especie de clasificación podríamos hacer dentro del arte mueble? Sí, bueno, la clasificación del arte mueble pues es un poco, digamos, extraña porque entran diferentes objetos que se agrupan por criterios tecnológicos, morfológicos, simbólicos. Entonces quizá podríamos usar la clasificación que en parte empleó Leroy Gourhan en los años 60, en donde hablaba pues de útiles cinegéticos, que serían fundamentalmente azagallas y arpones que aparecen con decoración, a partir del gravetiensis habitual en las azagallas. Luego lo que él denominaría útiles cinegéticos de larga duración, donde entrarían pues los propulsores, los bastones perforados, las varillas semicirculares, sobre todo a partir del magdalenense medio. Luego tendríamos los adornos colgantes, todos los objetos de adorno personal, en donde habría pues cuentas de collar, anillos, brazaletes, rodetes, contornos recortados. Luego lo que Leroy Gourhan denomina objetos religiosos, que en realidad son esculturas que generalmente se realizan en bulto redondo, y plaquetas y huesos grabados. Y luego tendríamos un totum revolutum en el apartado de otros, pues donde entrarían, pues por ejemplo, flautas, lámparas, percutores o presionadores que aparecen también con decoración, espátulas, etcétera. Bien, Paco, por lo que nos cuentas, en cada etapa del Paleolítico encontramos diferentes objetos de arte mueble. Si os parece, podemos ir viendo cada una de estas etapas de más antigua a más reciente. José Manuel, la primera, la más antigua, sería el auriñaciense, ¿no? ¿Qué arte mueble encontramos aquí? Pues el auriñaciense es la primera etapa del Paleolítico Superior, es concretamente la primera etapa del Paleolítico Superior inicial y es el primer tener complejo que se asocia aquí en Europa a los seres humanos anatómicamente modernos. En grosso modo, la cronología es hace 40.000 años hasta el 28.000 aproximadamente, y hace unos 35.000 años es cuando aparecen ya algunos elementos de arte mueble que son manifiestamente interesantes. Buena parte de ellos aparece en Centro Europa, en el sureste de Alemania. Hay varios yacimientos interesantes, como el de Vogelher, donde aparecen caballos, mamut, leones. Son pequeñas figurillas hechas en marfil básicamente, y algunos de ellos tienen ya un alto componente estético, como el famoso león de Stadel. El siguiente periodo, que está también muy vinculado con el Paleolítico Superior inicial, es el Gravetiense. Y en el Gravetiense nos encontramos con algunos yacimientos interesantes que los estudiantes deben recordar, como Dolní Bestonice o Paulov y Przemysl. Se encuentran en Checoslovaquia, también una zona muy cercana a la de los yacimientos que hemos citado en el auriñaciense, y aparecen también figurillas, renos, mamut, leones, rinocerontes, básicamente también en marfil, algunos de ellos con pequeñas perforaciones, lo que indicaría que podrían ser colgantes. Pero sin duda alguna, la mejor expresión de la estatuaria mobiliar gravetiense son las famosas Venus. Paco, háblanos un poquito de las Venus. Las Venus serían pequeñas esculturas de mujeres generalmente desnudas, que tienen formas macizas, tienen un tamaño que oscila entre los 5 y 25 centímetros de altura. En la actualidad se conocen más de un centenar y generalmente están relacionadas con lugares de habitación, aunque muchas de ellas pues proceden de excavaciones antiguas, ¿no?
Aunque son más numerosas en el gravetiense, la más antigua aparecería a final de la aurignaciense y se mantienen durante todo el Paleolítico superior, sobre todo en la zona más oriental, ¿no? Realmente pues aparecen desde los Pirineos, en la península ibérica no tenemos ningún ejemplar, hasta Siberia, y presentan un alto grado de estandarización, ¿no? Tiene un contorno losángico, romboidal, tienen senos prominentes y órganos sexuales muy marcados, caderas voluminosas. Hay prácticamente en casi todas una ausencia de rasgos faciales y, por ejemplo, los pies pues prácticamente nunca se representan, ¿no? Esto implicaría pues, que nos encontramos ante elementos que responderían a la misma idea y posiblemente tendrían un rol social. También a medida que nos alejamos de Europa Central, de lo que sería Alemania y Suiza, fundamentalmente, pues nos encontramos que hay Venus más delgadas, con ornamentos corporales, con collares, tocados, y en algunas ocasiones sí se les representa bien el rostro. Pero en cualquier caso no sabemos muy bien exactamente qué significado tienen, ¿no? Lo que pasa en el arte paleolítico pues es complicado, ¿no? En primer lugar, es posible que no hubiera una única motivación en su realización, ¿no? Tampoco sabemos realmente si serían personajes reales o simbólicos. Se ha dicho que podrían ser fetiches sexuales, antepasados con un carácter conmemorativo, deificaciones, sacerdotisas, magas, e incluso que podrían ser juguetes, ¿no? Lo que sí tenemos es que, bueno, en la mayoría de los casos hay una desnudez intencionada, lo que provocaría una afirmación de la identidad femenina y para algunos autores una motivación erótica. Realmente la mayor parte de los investigadores piensan que serían imágenes de la fecundidad y que, bueno, pues ya en el Paleolítico superior, una vez que se está asegurada la alimentación y el mantenimiento del tamaño del grupo, este sería el principal objetivo, ¿no? Entonces realmente pues son mujeres con caracteres sexuales primarios y secundarios muy marcados, que podrían ser consideradas como prototipos de madres que asegurarían la perpetuidad de la especie, ¿no? Pues una mujer bien alimentada pues asegura una correcta nutrición del neonato. Las vulvas abiertas o dilatadas, que aparecen en la mayoría de los casos, podrían corresponderse o bien con un proceso de excitación sexual previo al coito o ya de haber expulsado al feto. Realmente pues serían mujeres exuberantes que serían el prototipo de la mujer deseada, ¿no? Lo que nosotros ahora llamamos un canon de belleza. Bueno, José Manuel, y en cuanto a las siguientes etapas del Paleolítico superior, del Solutrense y del Magdaleniense, ¿qué tipo de objetos encontramos? Bueno, pues durante el Solutrense, que es lo que también llamamos Paleolítico superior medio, hay una reorganización territorial importante en Europa y es posible que esa reorganización territorial tuviera sus consecuencias en un elemento sociológico como es el arte mobiliar. El intenso frío y la intensa glaciación provocó una concentración de la población en el sur de Francia, en el sudoeste, que es una zona templada, más cálida que en las zonas situadas en Centro Europa o en Rusia, que es donde se habían encontrado muchos de los restos de arte mobiliar en el periodo aurignaciense y gravetiense. En el sudeste de Francia y en la cordillera cantábrica, los restos de arte mobiliario solutrense no son especialmente significativos. Sí existen muchos dientes perforados o cañones atróficos de ciervo básicamente, que tienen en algunos casos algunas pequeñas decoraciones y que se consideran arte mobiliar. Es lo que Leroy Gourand llamaba pues elementos colgantes, ¿no? Y existen también algunos otros objetos un poco más significativos sobre pequeñas costillas, algunos elementos figurativos. Aquí, por ejemplo, en la cordillera cantábrica, en la zona de Asturias, hay un diente de oso cavernario que ha sido tallado con forma de ave y que seguramente sería también un colgante, ¿no? Pero en verdad el arte mobiliario solutrense no es especialmente o particularmente significativo como sucederá en el periodo posterior, en el magdaleniense, que es considerado por todos los paleolíticos como el periodo más importante, la eclosión más significativa de arte mobiliario en el Paleolítico superior. ¿Y por qué dice esto José Manuel, Paco? ¿Qué es lo que pasa en el, sí, bueno, en el magdaleniense? En el magdaleniense asistimos a lo que tradicionalmente se ha llamado explosión simbólica, ¿no? Es decir, que frente a periodos anteriores, incluso inmediatamente posteriores, como el epipaleolítico y el mesolítico, encontramos un gran número de elementos que están profusamente decorados y que posiblemente pues marcarían un intento de individualizar a un individuo concreto dentro del grupo, ¿no? Aparecen grandes cantidades de objetos de adorno personal, cuentas de collar, en concha, en marfil,
en piedra, etcétera. Hay muchos útiles que aparecen profusamente decorados, por ejemplo los propulsores que en el Solutrense Superior no presentan decoración, pues en el Magdalenense casi todos presentan una escultura en punto redondo en la zona final del dispositivo destinado a enmangar el astil. Los bastones perforados también, por ejemplo, que esporádicamente aparecen desde el Auriñaciense. En el Magdalenense aumenta considerablemente su número y también su decoración. José, me gustaría que nos hablase sobre alguno de estos objetos que ha nombrado Paco, por ejemplo, las azagallas, que es, digamos, un útil de trabajo, ¿no? Sí, las azagallas en realidad son las puntas que se encontraban en el extremo de los proyectiles, y en algunos casos es muy significativo que aparecen decoradas. Las decoraciones de las azagallas, como son unas piezas muy pequeñas y como son muy alargadas, suelen ser en muchos casos decoraciones con signos. A veces son signos simples y a veces son signos algo más complejos, como los llamados tectiformes. En realidad este tipo de decoración no aparece solo en azagallas, aparece también en arpones, aparece en varillas, aparece en algunos de estos objetos que están vinculados con elementos de caza fundamentalmente. Y además de las representaciones más geométricas, más simbólicas de las que ha hablado José, creo que también hay muchas representaciones zoomórficas, ¿no? Sí, los animales, bueno, en todo el arte paleolítico son importantes, pero sobre todo en el magdalenense los encontramos en soportes muebles, ¿no? Pues por ejemplo, es habitual en la cornisa cantábrica que aparezcan omóplatos de cérvido, fundamentalmente con decoración zoomorfa, donde aparecen, pues la temática fundamental son ciervos y ciervas, con unas características de ejecución muy concretas, que sería el trazo estriado, en donde, bueno, pues intentan imitar el pelaje de los animales con un relleno interior. También se mantienen esculturas en buto redondo, en marfil, en asta, en otros materiales menos habituales, como puede ser el ámbar o la piedra. Y también en este arte mueble, sobre todo en el magdalenense, pues podemos encontrar elementos que no son habituales en el arte parietal, como por ejemplo pues quelonios, hay tortugas, hay también insectos, saltamontes, anfibios como salamandras, etcétera, y también, bueno, pues la temática clásica, como pueden ser caballos, bisontes, ciervos, cabras, etcétera. Bueno, en definitiva, una temática muy variada, muy elaborada en algunos casos y muy hermosa. En fin, el arte mueble paleolítico, Paco Muñoz y José Manuel Quesada, profesores de prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.